Entonces, yo te quiero agradecer, Vicente, de que nos acompañes en HEM. Es la primera vez que estás aquí con nosotros en una sesión grupal y tú sabes que hay mucho cariño al Grupo de México y estamos todos muy entusiastas de poder aprender un poquito más de esto que tú haces, que es el biomagnetismo médico. A mí me encanta el biomagnetismo, lo usé muchísimo como paciente en México cuando vivía allá y, y generalmente lo recomiendo, ¿sí? Para mí es como es complementario también, me gusta muchísimo. Así es que bien atentos aquí a aprender de ti. Muchas gracias, Vicente, bienvenido. Yo voy a empezar a grabar y ahora todo tuyo ahí. Pues mi nombre es Vicente Castillo, para los que no me conocen, soy de la Ciudad de México, alumno de la maestra Aurora en FT, en Reimpronta, y con unas experiencias lindísimas con ella cuando estuvo por aquí en el mes de febrero. Y parte de lo que quiero compartir es expresamente el biomagnetismo médico acompañado de FT. De verdad que es excelente, yo lo he empezado. Entonces, ha sido, lo que comentábamos hace un momento, ha sido increíble todas las situaciones que se han estado presentando a raíz de todo la cuestión de la pandemia. Cada uno de nosotros, regularmente cuando estoy atendiendo a consultantes que llegan conmigo, procuro explicarles un poquito qué es esto del FT, porque de repente así como que escuchan muchos temas de la parte de lo que es las técnicas de liberación emocional y todo ello. Que van hacia donde está su refrigerador, imagínate tu refri, les comento ahí, con los ojos cerrados, ¿no? Imagínate que lo abres, imagínate que al fondo puedes ver que hay un limón grande y verde ahí, ¿no? Imagínate que tomas ese limón, que lo sientes jugoso, pesado, que puede oler inclusive a cítrico. Imagínate que ese limón lo llevas a tu mesa, donde sacas una tablita, sacas un cuchillo, tomas el limón y empiezas a partirlo y ese empieza a derramar su jugo. Yo les preguntaba de una manera muy coloquial, ¿a cuánto se les hizo agua a la boca, no? Como regularmente se dice, la mayoría levantaba la mano, ¿no? Y yo les preguntaba, bueno, ¿el limón fue real? Pues es obvio que no, ¿no? Dice, no, no fue real. Pero la mente no hace diferencia entre que si fue real o no. O sea, para el cerebro fue real, que genera una reacción química a través de las glándulas salivales y produce la salivación, lo que se estamos sintiendo en ese momento. Entonces yo les comentaba, imagínate entonces qué es lo que sucede con las emociones, con situaciones que estamos viviendo día a día, ya sea, pues a lo mejor en la parte laboral, en el trabajo, alguna situación, en, no sé, en la escuela, si voy a tener un examen, en el núcleo familiar, todo eso, muchas veces dicen las personas, ¿no? Es que ya lo superé, pero cuando estás platicando con ellos y tocas el tema, inmediatamente ves su rostro, cómo les empieza a afectar, cómo empieza a mermar su rostro, cómo empiezan a sentir a lo mejor la tristeza, a lo mejor el dolor, y la realidad es que no lo han superado, ¿no? Por otro lado, de repente también comentamos un ejemplo como es el hecho de que, les digo, imagínate que estás a lo mejor, no sé, en un zoológico, ¿no? Imagínate que estás en el zoológico, estás disfrutando de todo lo que hay ahí, y de repente regresas a ver a un lado y se sale un tigre, ¿no? Y entonces cuando tú ves el tigre, ¿qué sucede, no? De manera natural hay una adrenalina, una descarga de adrenalina, la glucosa se eleva, a través del sistema límbico tenemos por ahí ese sensor, donde hay la glucosa se eleva principalmente para dar energía y se va a extremidades, pies y manos, para responder ante un instinto, ¿no? Pelear o huir. Entonces te va a dar la energía suficiente como para a lo mejor pelear por mi vida, porque es una situación de vida o muerte, o a lo mejor corro para salvar
mi vida, le avientan la red, entonces la persona ya se siente segura, si ya lo atraparon, ya no pasa nada. Pero ¿qué es lo que sucede? Que después de un rato la persona refiere, es que sentí como un desguanzo, como se me doblaron los pies, se empiezan a estabilizar químicamente, ajá, y después de un rato ya están bien. Entonces ahora imagínate cuando de repente tenemos alguna circunstancia, una preocupación, alguna situación en el trabajo, no sé, de manera familiar, y de repente a lo mejor no es en la misma intensidad, pero sí hay esa parte de preocupación de esta situación que estoy viviendo, que es una constante, a lo mejor en menor capacidad, pero eso ya no está generando un problema, ¿no? Y problema nos genera en muchas áreas. Una de ellas, por dar un ejemplo nada más, por ejemplo, las personas que quieren bajar de peso, ¿no? Te encontramos un caso de una mujer donde decía ella, yo soy muy estricta en mi nutrición, voy al nutriólogo y hago ejercicio y simplemente no puedo bajar de peso. Y cuando regresamos a ver a su parte laboral, a esa área de su vida, donde era una mujer muy estresada, que todo el tiempo el teléfono, la computadora y todo ello, eso le generaba que no pudiera bajar de peso porque el sistema digestivo obviamente no estaba trabajando como debía de ser. Y pues bueno, pues ya había esta afectación ahí. Entonces, eso puede ser en muchas áreas, en el área laboral y de la escolar, y de repente como personas, como seres humanos, somos muy dados a adelantarnos a sucesos, a hechos, ¿no? ¿Cómo es eso? De repente, imagínate que, no sé, el hijo, ¿no? Se va de fiesta en una temporada común, hablando de COVID, y de repente le dice a la mamá, mamá, regreso a las 10 de la noche. Y llegan a las 10 y no llegaron, y pasan las 11, a las 11:30, a las 12, y las mamás, los papás, regularmente la llamada no me contesta y ahora ya ni siquiera entra la llamada. Entonces nos empezamos a adelantar a sucesos, a hechos, donde, ¿y qué tal si le pasó algo? ¿Y qué tal si? Y una serie de circunstancias que ya nos empiezan a generar un problema, ¿no? Y resulta que a lo mejor simplemente se le acabó la pila, ya venía mi camino por X situación y no pasó nada, ¿no? Entonces, regularmente nos adelantamos a eso, a sucesos, a hechos que la mayor parte de las veces no suceden, pero que eso ya nos está generando un problema, ¿no? Y cuando pasa todo esto, el entender que nos enganchamos muy fácil, ¿no? Con diversas circunstancias que nos afectan. Y bueno, en todo ello, de repente hay un tema que yo lo manejo como una congestión emocional. De repente, cuando les manejo el término, dice, ¿cómo una congestión emocional, no? Pues sí, de repente así porque tuvo alguna situación, tuvo algún conflicto, que es lo que dice, bueno, pues es que hice tanto coraje que lo siento en el estómago, ¿no? Y cuando entendemos que la parte de FT, que cada uno de los puntos que estamos estimulando a través de pequeños golpecitos, están conectados con algún órgano y que nos ayudan precisamente a liberar esa parte, ¿no? Entonces en FT conocemos los puntos, los que ya los manejamos, bueno, uno de ellos es el punto karate, que lo conocemos, lo manejo yo como un punto de desbloqueo para poder, como cuando tienes un control remoto y tienes las pilas cargadas, pero la tienes al revés y entonces no está funcionando. Entonces, podemos entender ahí que con esta técnica podemos restablecer esa energía y poder liberarla. ¿Liberarla por qué? Porque se congestiona, en alguna parte se ve reflejada en nuestro organismo cuando ya no está fluyendo, ¿no? Y todo eso pues nos empieza a generar muchos de los problemas que tenemos día a día. Es impresionante de repente la cantidad de personas que refieren diversas situaciones, desde hoy en día con la situación de la pandemia que pues, ha sido muy complicada para muchos países y que de repente pues llega, pues comentábamos en un principio, ¿no? De repente a fallecer algún familiar, tío, hermana, primo, cualquier persona, y curiosamente de repente pareciera que por azares del destino yo estuve con mamá, con papá, con el hermano, con quien sea, y tal o cual situación, o a lo mejor si yo hubiera estado no hubiera sucedido, no sé, pueden ser mil cosas, ¿no? Entonces, es aquí donde pues entramos nosotros. El biomagnetismo médico es una técnica bien interesante porque trabaja el doctor Isaac Surán, el descubridor de esta técnica, donde el nombre es par biomagnético, se utilizan pares de imanes, donde es un positivo o un negativo, y donde en esta técnica, los que ya conocen un poquito de ello,
se utilizan esos par de imanes donde la polaridad negativa se utiliza para rastrear dónde hay una disfunción, dónde hay un desequilibrio, dónde hay algo que está afectando el organismo, y otro segundo par en polaridad positiva donde de alguna manera estabiliza esto. Entonces es bien interesante cómo funciona esta técnica, pero curiosamente, así como el FT, donde empezamos con el punto karate, yo le digo a las personas, imagínate que tienes X situación y mientras a lo mejor estás meditando, estás reflexionando sobre qué es lo que te está sucediendo, estamos todo aquí en el punto karate, ¿no? Para poder restablecer esa energía. El biomagnetismo está interesante porque hay un punto que se le llama precisamente el par Gois, que lo que hace es estabilizar precisamente esa energía en el cuerpo humano y poder identificar correcta y adecuadamente qué es lo que está sucediendo. Entonces, es interesante ello. Entonces, de repente me dicen, pero ¿cómo es que los imanes pudieran apoyar, ayudar tal vez a una enfermedad o a una situación emocional? Entonces, sucede que allá hay protocolos donde podemos identificarlos. Regularmente y de manera general, pues sabemos que nuestro cuerpo es mayor parte agua, y al ser mayor parte agua tenemos un pH, y ese pH lo hemos escuchado, si no sabemos mucho de ello, de repente hasta cuando utilizamos un desodorante, dices, es que no me queda desodorante porque el pH no es compatible y demás, ¿no? Entonces, ese pH, si lo medimos en una regla donde va del 0 al 14, la parte de la mitad que sería 7, nos representa una neutralidad. En ese pH vamos a pensar en un órgano donde puede estar un más o un menos 3 y entonces el cuerpo, el órgano tiene salud. Pero ¿qué pasa cuando este de la mitad se pasa de un lado, se pasa de otro? Se hace alcalino o se hace ácido. Y dices, bueno, ¿eso qué me sirve o qué es, no? Bueno, pues eso se hace ácido, se hace alcalino, genera condiciones para que puedan existir virus, hongos, parásitos, bacterias, que regularmente es lo que generan las enfermedades. En el caso, por ejemplo, de las emociones, pues se ha identificado precisamente qué órganos, dónde se ve reflejado y cómo podemos estabilizar a una persona cuando tiene un problema emocional. Entonces, eso es en relación a lo que es el pH, ¿no? Ahora con la parte del magnetismo, con el FT ha sido una herramienta extraordinaria. ¿Por qué? Porque, por dar un ejemplo, hace algunos meses traté a una persona en la ciudad de Toluca, donde era una mujer ya como de 70 años, algo así, donde la persona tenía un problema renal. Entonces, ya la habían visto algunos médicos, alguna situación por ahí, y la mujer seguía mal. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, revisamos con biomagnetismo, pero al final hay protocolos que yo integro, lo que se le llama un rastreo general, rastreo emocional, y lo que tiene que ver con un fenómeno tumoral, entre otras cosas. Entonces, al final reviso emociones, que es lo que vamos a ver el día de hoy, y entonces al revisar emociones coloco los imanes y hay una forma de encontrar qué emoción y en qué etapa de la vida sucedió esta situación para poder corregirlo. Entonces sucede que cuando te pregunto por esta emoción y coloco los imanes, en el caso de esta mujer, como que entró en una crisis, es decir, empezó a llorar, empezó a recordar toda esa situación, inmediatamente tomé su mano, punto karate, estando ya acostada con los imanes colocados, y empezamos a trabajar sobre ello. Inmediatamente bajó, o sea, inmediatamente bajó y pudimos establecer, pudimos corregir esa parte emocional con un matrix que hicimos en ese momento, que pudimos llegar al fondo de lo que le estaba generando el problema. Y una vez yo estaba trabajando con la mujer, llevar a unas personas para que atendiera a esta persona, y pues ya no te percatas de tu entorno, o sea, tú estás concentrado en lo que estás atendiendo por la situación que se estaba presentando, y de verdad que cuando por alguna circunstancia regreso a ver las personas que estaban atrás y visualizar esta situación, cómo estaba la mujer, lo que ella platicaba, lo que externaba por la parte emocional, veía en sus caras cómo se le rodaban las lágrimas, ¿no? Pero nosotros, como terapeutas de esta terapia, pues pudimos trabajar sin ningún problema, estabilizarla y reconciliar su pasado con esta situación del futuro en este aquí y ahora. Y la mujer se estabilizó. Entonces terminamos, vamos a esperar unos minutos, quitamos los imanes, la mujer quedó exhausta porque fue un trabajo profundo donde se pudo solucionar esa situación que ella había vivido, que curiosamente, bueno, fue un accidente que había tenido su esposo donde él falleció y que le evocaba precisamente ese recuerdo, donde con esta técnica de FT de Matrix pudimos en un momento dado llevarla en ese recuerdo
a que ella pudiera reconciliarse con el esposo, donde le decía, oye, si en algo te falté, perdóname, donde ella se permitía escuchar de boca del esposo, no tengo nada que perdonar y estamos bien. En ese momento la mujer de alguna manera acepta la partida del esposo, ella refiere, ¿no? Cómo ve después de reconciliarse, cómo él se parte de ahí, y la mujer se quedó profundamente dormida. Unos días después veía alguna fotografía porque está retirada donde yo vivo, el lugar donde la atendí. La mujer se levantó, la mujer cambió totalmente su salud, su estado, su ánimo, y bendito el creador que hoy en día pues la podemos ver de pie y está bien, ¿no? Entonces, imagínate lo que se puede hacer con FT, con Matrix. Yo de repente, y me decía mi esposa en un comentario, ¿no? Que de repente decía, ¿qué hubieras hecho o qué hubiéramos hecho en esta pandemia si no conocieras lo que conoces, ¿no? Y de verdad que es una bendición el poder conocer este tipo de terapias porque son efectivas, por supuesto, y en todo momento las hemos aplicado. Hoy les puedo decir que FT lo he integrado a todo lo que son mis terapias y todo ello, y la gente se va fascinada, se va tranquila, se va reconciliada, y a veces en los horarios que tenemos hay personas que de verdad que no se quieren ir, ¿no? O sea, están tan contentas, tan en paz consigo mismo, que de verdad que a veces digo, me da mucha pena, pero sabes que tengo otra persona. Te veo en 8 días, ¿no? Y no, sí, muy bien. Entonces, hace mi hija, ¿no? Ya he buscado por muchos lados ayuda y no lo he encontrado, y entonces llegan conmigo. Y empezamos a trabajar con FT. Y llegó un momento en una de las sesiones donde pudimos resolver todos los conflictos que traía. Y fue bien curioso porque la chica era un poquito con sobrepeso y todo ello, y entonces recibió mucho bullying donde, en la parte desde el kinder hasta la parte de la preparatoria. Y fue bien curioso porque de repente llegamos específicamente a la situación que había vivido en el kinder, lo resolvimos, llegamos a la primaria y de ahí llegamos a la secundaria, y traía un recuerdo de un dinosaurio del kinder, ¿no? Donde cuando ella estaba tratando de resolver esa parte, ya, no creo que eso fue en la secundaria, en la preparatoria, ella se mataba de la risa trabajando Matrix porque dices que llegó el dinosaurio chiquito y se lo comió, dice aquel que me estaba repelando, me estaba diciendo que no, y lo pudo resolver. Entonces es, es una terapia que de verdad muy noble, ¿no? Donde no es necesario inclusive que la persona te pudiera decir toda su vida. Yo he habido personas que de repente, fue el caso por eso de una mujer que al final me dijo que era psicóloga, y de repente trabajando con ella, pues ella no comentaba nada, solamente la visión que te va dando, la experiencia que vas tomando. Le dice yo, bueno, y si esto que tú sientes tuviera el nombre de alguien, ¿qué nombre tendría? Pero así me dice, ya lo tengo, ¿ok? Entonces con ese nombre ahí en tu mente, y trabajamos y pudimos resolver la situación. Al final me decía ella, dice, mira, que he ido por muchos colegas y no ha sido nada como esto. Y de repente yo me quedo así, dice, sí, es que yo soy psicóloga, ¿no? Oh, pues gracias a Dios que todo salió bien, ¿no? Yo creo que si me hubiera dicho antes, no sé cómo hubiera trabajado con ella, ¿no? Pero gracias al creador que ha sido muy bueno en esto, y hoy por hoy nos hemos seguido preparando. Ya anteriormente pues hemos tomado algunas certificaciones. Hoy tengo la bendición de tomarlo con Aurora, que es una experiencia increíble, y hoy por hoy estoy estudiando la licenciatura en psicología. Ya también estoy en ese tema porque es un tema que de verdad apasiona. En la medida que te vas metiendo y vas viendo todos los cambios en las personas, dices, es increíble cómo pueden suceder los cambios rápido. O sea, es rápido eso, no es decir, ven un mes y a ver cómo vamos y todo ello, ¿no? Y digo, tantas experiencias, y a veces no me quiero alargar tanto, pero había el caso de una chica universitaria donde ella venía por un problema patológico, y de repente cuando entra fue curioso porque yo la veía raro. Le digo, ¿qué, estás bien? Dice, sí. Y venía con su mamá al principio, pero después de hablar con mamá esperaba afuera y ella entraba. Le digo, ¿hay algo que me quieras decir? Dice, y se quedó como titubeando, dice, sí.
Le digo, ¿qué pasa? Dice, soy anoréxica. Tu mamá no sabe, dice, no. ¿Te acuerdas que te platiqué de ese tema? Le digo, sí, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Dice, es que llegué a mi casa, diciembre, dice, con una las uvas. Fíjate los cambios tan drásticos que genera esta técnica. Es una técnica que de verdad que es hermosa, que es efectiva, que es rápida, que no te involucras, que no retraumatizas. La verdad es que me he casado con esto, ¿no? Yo hoy en día todas las consultas las manejo, sí, de magnetismo médico cuando viene con una situación patológica, pero aunado a esto, de verdad que potencializa la efectividad de todo ello. Entonces, quisiera compartirles esta parte del magnetismo con EFT. Yo creo que me gustaría mandarles por ahí el manual. Regularmente yo compro muchos libros en internet, los puedo compartirles a quienes me manden un correo, uno de los libros que vamos a ver el día de hoy y cómo es que trabaja ello. Entonces, pues vamos a trabajar un poco con ello. Y bueno, así que si tienen donde anotar, para que anotemos, me voy a levantar un poco del asiento, espero que se pueda ver la camilla que tengo atrás, y si no, pues para que me lo comenten y pueda ajustar la cámara para que podamos verlo. Entonces, el libro que estamos, de alguna manera, como referencia, el código de las emociones, en su momento creo que ya por ahí ya lo tienen varios, y si no, sin problema se los puedo yo enviar. Y hay una tabla del código de las emociones que es el que yo trabajo. Una vez que termino los con este código, ¿de? No hay imagen, no vemos. Ahora Ok, sí me levanté. Entonces es una hojita como esta, tengo unas anotaciones ahí nada más para que lo vean, te los voy a pasar a quien me mande el correo sin mayor problema. Es una hojita, ¿no? Entonces en esta hojita me gustaría mucho que lo pudieran tener quienes les interese, pues me mandan un correo y sin problema se los mando un WhatsApp. Es un pequeño cuadro donde en este cuadro identifica unas filas, identifica unas columnas. Algunos ya lo conocen, de todos modos se los voy a enviar sin mayor problema. Entonces, el título del cuadro dice así tal cual, el cuadro de las emociones atrapadas, trae una fila, más bien es una columna, pero va indicando las filas. En este caso es la fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6. Y de ahí la columna A y la columna B, y dentro de ellas vienen varias emociones. Entonces, es bien curioso trabajar con este cuadro porque de repente todo el sustento que tiene el FT y el magnetismo sí tiene un sustento científico. De hecho, hoy por hoy tenemos a nuestra compañera Carla Solís, que se dan inclusive hoy en la Universidad Autónoma de México, la UNAM, se han dado algunos diplomados sobre lo que es FT. Entonces, hay tesis de la UNAM, hay mucha información, investigación, hay infinidad de libros, de información que puede sustentar por qué y cómo es la efectividad de esa terapia del FT. Entonces, está increíble. Entonces, regular, hacer muy fácil. Tenemos 6 filas, del 1 al 6 hacia abajo de manera vertical, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donde en biomagnetismo utilizamos algo que se llama test kinesiológico o test muscular, donde si han visto en un momento dado la terapia de imanes, pues es a través de los pies, también se puede hacer con las manos. Algunos otros casos, el test muscular ha llevado a hacerlo con los dedos, con la palma de las manos. En algunas otras personas pues utilizan herramientas de radiónica, que también conozco mucho de radiestesia y de radiónica, donde pueden inclusive testear de esa manera qué es lo que pudiera estar teniendo una persona. Entonces, en este test regularmente pregunta uno si hay alguna emoción atrapada en la persona, y pregunta uno, indícame qué fila es, la fila 1, la fila 2, 3, 4, 5, 6. Me dice, es en la fila 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, si fuera en la fila 3, hay 2 columnas adelante, donde es columna A y columna B. Y yo pregunto, ¿qué columna es? ¿Columna A? No. ¿Cómo no me dice que no? Porque
kinesiológico, los biomagnetismo, los pies están parejos. Cuando me da una afirmación, hay un acortamiento del pie. En biomagnetismo se trata, se dice, perdón, en lo que es el biomagnetismo, cuando encontramos alguna distorsión de pH en algún órgano, utilizamos pares de imanes. Si me moví esto. A ver si me están escuchando porque algo pasó en mi computadora. Ok, entonces hay pares de imanes y la polaridad negativa en biomagnetismo es un imán que me permite rastrear, identificar alguna distorsión, alguna situación que hay en mi cuerpo. Entonces, si yo lo pongo a lo mejor en el corazón y checo mis pies y no tengo ningún problema, mis pies están parejitos. Pero a lo mejor lo pongo en la parte de mi hígado y colocándolo en el hígado, si hay alguna actividad, así le llamamos, algo que esté identificando, hay un acortamiento del pie. Y esto se debe a la situación de que en el cuerpo pues, obviamente tenemos calcio, hierro, sangre, tejido, y hay un acortamiento que se debe precisamente a la colocación del primer imán. Una vez que identificamos ese punto de rastreo, colocamos un segundo imán en polaridad positiva, en rojo, que es lo que hace con la ley de cargas positivo o negativo. Sabemos que dos polaridades idénticas se repelen y dos contrarias se atraen. Entonces, y podemos ir equilibrando precisamente la distorsión que hay en el organismo. Entonces, en la cuestión de las emociones, a la primera fila refiere a dos puntos. Uno es el corazón con el intestino delgado. Entonces, en la primera columna nos refiere, por ejemplo, que tiene que ver, si refiere fila 1, que me salió, ok, pregunto, columna A o columna B. Si me sale, por ejemplo, columna A, hay emociones, por ejemplo, abandono, engaño, desamparo, pérdida, amor no recibido. Y cuando identifican una de esas, hay un acortamiento en el pie. Por ejemplo, vamos a pensar que saliera positivo en pérdida, ¿no? Una pérdida. Pregunto por una B, no me sale nada. Entonces, en pérdida, tengo identificado que de acuerdo a esta tabla es corazón con intestino delgado. Entonces, coloco lo que sería, ahorita lo vamos a ver, nada más es como una introducción, corazón y con intestino delgado. Entonces, ya está colocado. Y regularmente, aquí lo interesante, que con este test kinesiológico podemos preguntar, indícame en qué edad se dio esta pérdida. O en algunos otros casos hay quien dicen, indícame la recesión de edad. Es decir, quiero identificar en qué edad sucedió este evento que le generó ese sentimiento de pérdida. Entonces, Uy, ya lo perdimos. Bueno, ahorita regresa, pero un poquito. Tapi, para que regrese rápido. Sí. Ahí, vamos a continuar. Gracias. muy bien, entonces, no sé hasta dónde me hayan escuchado, si pudieran, por favor, comentarme hasta dónde escucharon. Hasta donde hablabas del negativo en corazón y el positivo en intestino. Okay, pero yo entonces, preguntaría en qué parte del intestino. Pero okay, bueno. Vamos para allá. Ahorita vamos para allá, sí, sin problema. Entonces, el punto es que una vez que impactamos de acuerdo al protocolo que les voy a mostrar, regularmente yo le pregunto a la persona, oye, mira, hay una emoción que tiene que ver con tal emoción, más o menos cuando tenías esta edad, ¿hay algo que puedes recordar? Entonces, también es en ese momento, si lo quieres está bien, si no, basta con que lo traigas a memoria. Y la persona de repente empieza a referir, ¿no? Sí, en esta etapa estaba pasando por una situación de divorcio, X situación, y refieren a alguna situación que efectivamente les llevó a tal cual cosa. Entonces, pero en muchas de las ocasiones no basta el hecho de poner solamente los imanes ahí, sino que es ahí cuando tenemos que entrar precisamente con el FT.
donde regularmente estando la persona acostada, yo tomo su mano, al canto de la mano y empezamos con el punto karate. Y empezamos en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que la persona está sintiendo? Tristeza, ¿no? ¿Cómo lo sientes? ¿Dónde lo sientes? Es como una presión en el pecho, a lo mejor referente a una tristeza. Empezamos a trabajar con la técnica de FT tapping y empieza a bajar. Hacemos una ronda donde llegamos al final, inhalamos, exhalamos y inmediatamente en la escala subjetiva, ¿no? Del 0 al 10, ¿cómo está ahorita esa tristeza? Ah, ya bajó, está en un 7. Y hacemos tantas rondas sea necesaria, por supuesto, para poder bajar y poder tratar eso. Y es increíble cómo en cuestión de minutos la persona se estabiliza emocionalmente. Tenemos el caso también de una persona con una situación de convulsiones, donde ella no soportaba inclusive estar en la camilla, no soportaba estar con imanes, y el EFT fue lo que nos permitió poder atenderla de esta manera al estabilizar sus emociones. Entonces la combinación es bastante buena, el poder hacerlo. Entonces por eso va a ser importante que los que así lo requieran y poder mandarles tanto el libro como el cuadro para poder basarse. Entonces voy a parar un momento para poder irme ahorita en la camilla. Voy a tomar de conejillo a uno de mis hijos y poder trabajar un poquito para poder entenderlo. Ya con el cuadro lo van a entender, pero sí quisiera que lo vieran cómo voy a hacerlo. Entonces me voy a levantar y espero que se siga escuchando. No sé si me pueden decir si hasta ahí todavía me escuchan bien. Ok. Entonces, comentábamos que uno de los pares que ayuda, como lo que es el punto karate, es un punto o es un par que llamamos par boys, los que son biométricos lo conocen, donde colocamos un imán en lo que es la parte del riñón y lo que es en parietal, y en su momento pues podemos también checarlo, y colocar este par pensando que ya tenemos un rato de estar revisando, de estar haciendo varias cuestiones. Bueno, pues hay una estabilidad y este par boys me va a permitir poder identificar efectivamente lo que tiene la persona, así que haya un falso positivo, ¿no? Entonces, comentábamos que los pies tendrían que estar parejos y eso me habla de que, bueno, energéticamente tiene una estabilidad. Son 6 filas, si te las puedes imaginar en un cuaderno de rayas, o de una, o de fila 2. Regularmente yo lo que hago, pensando que ya estoy finalizando, puedo preguntar si hay una emoción atrapada o simplemente yo, de manera muy personal, simplemente digo cuadro de las emociones atrapadas y me da un acortamiento, quiere decir para mí que hay algo ahí. Entonces pregunto, ok, fila número 1 y me da un acortamiento, fila número 2 no, fila 3 no, fila 4 no, fila 5. Ok, me está identificando qué fila es la que me está haciendo como positivo, la fila número 1. Y de ahí hay 2 columnas. Pregunto, columna A, me sale que sí. ¿Por qué? Porque hay un acortamiento. Pregunto, columna B, no. ¿Por qué? Porque están parejos los pies. Entonces, en el cuadro que corresponde a la fila 1 con la columna A, son 5 emociones que me está identificando. Y yo puedo preguntar, la primera es abandono, ya está emparejado, no hay nada. Entonces la segunda, engaño, está parejo. La tercera, desamparo, y hay un acortamiento ahí. Puedo seguir con las siguientes, pérdida, no hay nada, amor no recibido, no hay nada. Entonces en este caso fue engaño. Este mismo cuadro nos refiere 2 puntos o 2 órganos que sería corazón con intestino delgado. Entonces, regularmente lo que hago es colocar el primer punto negativo en lo que es a la altura del corazón. Los que saben de biomagnetismo saben que la diferencia entre par biomagnético y bioenergética, coloco el primer imán, ya no necesito preguntar, ahí tiene que haber alguna actividad, si me está refiriendo, entonces simplemente checo los pies, hay un acortamiento, ya no pregunté, entonces corazón, puedo colocar el segundo imán a la altura del intestino delgado, lo colocamos ahí,
ahí verifico y está parejo, se corrigió, pero puedo ahondar más profundo, es decir, puedo preguntar, recesión de edad, o indícame en qué edad tuvo esa sensación o ese evento de engaño. Entonces, si la persona tiene, ¿cuántos años tienes? 16 años, voy en retroceso y pregunto, recesión de edad, yo en mi mente ya tengo visualizado que voy a ir de mayor a menor, de 16 años, digo 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. En 4 se empareja. 5, entonces a la edad de 5 años. Y puedo preguntar, ¿fue los 5 años? Sí, ya me está dando positivo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Regularmente voy con la persona y le comento, ¿recuerdas algún evento? Estaba muy chiquilla, seguramente no lo recuerda, pero regularmente se va a varias edades, que hayas tenido alrededor de los 5 años, o tal vez cuando eras pequeño que no identificas la edad que tenías, pero que te haya generado una sensación de engaño, que pueden ser muchísimas las emociones de acuerdo al cuadro. Entonces, muchas veces la persona pudiera decir, no recuerdo nada, y no hay problema, ya se impactó. El hecho de decírselo ya hace que la persona haga conciencia de ello, de manera consciente o subconsciente. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que la mayor parte de las veces, y más que estamos tratando personas de una edad ya avanzada, cuando tú les preguntas, puedes notar que la persona, por sus facciones, puedes ver sus muecas, puedes ver lo que está sintiendo, lo que está viviendo, y regularmente te dice, sí, estaba pasando por tal o cual situación. Es ahí donde, estando con todo lo que ya se hizo, que estamos hablando ahorita de un final, en ese momento lo que hago es tomar su mano, tomar punto karate y empezar de acuerdo a cómo la persona esté reaccionando. Y es ahí donde empiezo con tapping. De repente, ¿qué es lo que sientes? No sé, a lo mejor tristeza. Y empiezo con alguna serie de preguntas. Esa tristeza, si pudieras ver, imagínate que ves como si tuvieras vista de rayos X en alguna parte de tu cuerpo, ¿dónde puedes decir que sientes esa tristeza? Y a lo mejor la persona dice, lo siento en el pecho. Muy bien, esta tristeza, regularmente en esto hay 3 cosas que regularmente yo comento que se debe de tener en claro para poder trabajar esto. 1 es el problema, 2, la emoción, y 3, la intensidad. Entonces, a lo mejor, no importa el orden, entonces a lo mejor estoy comentando aquí, él me refiere a lo mejor una sensación de tristeza, y yo estoy preguntando dónde siente esa tristeza, en qué nivel la tiene, o cómo es esa tristeza. Entonces, los que conocemos tapping, bueno, pues ya sabemos cómo llevarlo, y diremos, a ver, en tu mente, si quieres repetirlo, si no está bien, vamos a decir lo siguiente: a pesar de que siento esta tristeza porque cuando estaba yo pequeño, por dar un ejemplo, ¿no? Estaba yo jugando con mi carrito, y llegó mi mamá, y me hablaba para que fuera a comer, y no quiso obedecer, y me rompió. Y eso me da mucha tristeza. Pero a pesar de todo ello, me acepto total y completamente. Sabemos que son las 3 frases, y sabemos los puntos donde diríamos, esa tristeza que siento, mucha tristeza que siento en el pecho, como si fuera una presión en el pecho. Esa tristeza que siento mucha tristeza, presión en el pecho, toda esa tristeza. Era muy pequeño, no sabía, o a lo mejor no hice caso que mamá me estaba hablando. Yo seguí jugando, mamá me rompió el carro, me sentí muy mal, me sentí muy triste. Entonces, lo que conocemos, los que ya conocemos un poco de FT, llegamos al último punto, donde le digo, vuelvo otra vez al punto karate, y le indico a la persona, vamos a inhalar profundo, inhalamos, exhalamos, muy bien. Una vez más, inhalamos, exhalamos, muy bien. ¿Cómo sientes esa tristeza? Ya bajó. ¿Qué nivel tiene? Del 0 a 10, donde 0 es no siento nada de tristeza, donde 10 es siento mucha tristeza. ¿Qué número le darías? Ok, pues es un 7, ¿no? Y los que lo conocemos de tapping, sabemos que haríamos tantas rondas sean necesarias para poder bajar esa tristeza. Entonces, una vez llega el momento que la tristeza ya bajó, ya no sientes esa tristeza. Y entonces puedes dejar a la persona, dependiendo de lo que estés tratando, lo puedes dejar así y continuar en un momento dado con la terapia. Pero si en un momento dado eso lo evoca a otros
momentos o recuerdos que son los que trabajamos con FT o en su defecto con Matrix, si fuera más profundo. Entonces, es aquí donde la importancia del FT puedes restablecer perfectamente, en este caso, la sensación de las emociones, la estabilidad de la persona y puede estar muy tranquila. Pero hay ocasiones que lo evocan, lo llevan recuerdos del pasado, de alguna circunstancia, de alguna situación, y son lo que en este momento tenemos que aprovechar para poder trabajar y poder manejar estas emociones en la persona. Llega el momento que ya está tranquilo y podemos esperar los minutos para quitar los imanes y se acabó. Pero ¿qué sucede de repente cuando yo creo que muchos nos ha pasado, los que ya tenemos experiencia, mucho coraje con papá, y la razón es porque papá de alguna manera, lo que él comentaba, que hacía muchas, ¿cómo se puede llamar? Bueno, tratos ilícitos, por decir así, lo que él trabajaba el papá, y al hijo es el que estaba en la cabeza, le reclamaba, y el hijo tenía coraje en contra del papá, ¿por qué hace esto si no es correcto? Pero era tanto el coraje que tuvimos que trabajarlo con FT, pero llegó un momento que nos estancó, llegó al 5, y de 5 no podía bajar las emociones, y entonces yo le preguntaba, ok, vamos a sacar punto karate, ya no bajaba más que 5. Yo le preguntaba, tú me comentabas que era coraje, que era enojo, y que estaba en un 10, y pudimos bajar, llegamos a un 5, y ahorita no podemos bajar. Puedes preguntarte a ti mismo, ¿sigue siendo coraje en contra de papá? Así no tapping. Y entonces de repente el chico refiere y dice, no. Dice, ya no es coraje, más bien es como tristeza. ¿Pero tristeza por qué? Bueno, porque veo la edad de mi papá, veo las circunstancias, veo todo ello. Y bueno, ya no es el hombre que era antes, el hombre fuerte, el hombre duro, recio. Y entonces me da tristeza ver las condiciones de papá. Ok, ya había una segunda emoción y empezamos a trabajar ahora con esto. ¿Ok? Entonces esa tristeza del 0 a 10, ¿qué tanta tristeza sientes con papá? Y él me decía 10. Y empezamos a bajar, de modo que llegamos ya por abajo del 3, no recuerdo si fue 3, 2, 1, y entonces ya no había esa tristeza. Una vez que pudimos manejar esa, regresamos al evento o a la emoción anterior, le dice, ok, ya no sientes tristeza, pero ¿qué pasó con el coraje? Y cuando él buscaba en sus adentros, en su subconsciente, esa tristeza que ya había desaparecido, ¿qué pasó con el enojo? Él decía, es que ya no tengo el enojo, ya no lo encuentro, ya no está. Entonces es importante esta parte porque nos va a llevar a trabajar con diversas emociones, con sentimientos, y que esto entender que también se manifiesta a través de dolencias físicas. Tan es así que un caso que traté con una persona que tenía fibromialgia. Esta señora, esposa de un abogado que había sido ministerio público de aquí de la ciudad donde yo me encuentro, la mujer cuando llegó por primera vez le pedí que se acostara en la camilla y la mujer gritaba, o sea, era de verdad gritos, el hecho de las dolencias, los malestares, quien conocen un poquito de fibromialgia, y en la medida que fuimos trabajando, desaparecen después de varias sesiones. En la última recuerdo que le decía, ¿cómo estás? Yo no veía que se acostaba y se levantaba, dice, bien, es que... Y entonces, en ese momento le decía, bueno, pues esta fue la última sesión, previo a ello, traté de mostrarle, de enseñar un poquito qué es el FT, ¿no? Para que ella pudiera trabajar, donde yo le pedía que hiciera una lista personal para poder trabajar con ello, ¿no? La lista de paz personal que también hemos aprendido. Y bueno, la mujer feliz, sonriente, se podía acostar, se podía levantar. Y yo le decía, ¿qué no puedes hacer? Dice, pues es que no podía agacharme. Y dice, pues agáchate. Y se agachaba y sin problema, trabajando con FT. Entonces, recuerdo que esa última vez, me dice, bueno, pues es que esta es tu última consulta, de repente última sesión, y la mujer me abrazaba con un agradecimiento porque había desaparecido. Y decía yo, oye, y hablando de ese tema, ¿cuántos años llevabas con fibromialgia? Dice, llevaba más de 33 años. O sea, imagínate toda una vida en poder esta mujer tener eso y que haya desaparecido así, que ya, pues ya estar bien totalmente, pues era increíble la satisfacción. De hecho, ese video lo tengo grabado porque le pedí autorización para grabar su testimonio y ella lo habla, ¿no? Entonces, la verdad es que en ese sentido de
de FT ha sido una gran herramienta. ¿Para qué? Para muchas técnicas. Te puedo decir que yo conozco desde radiestesia radiónica, conozco cuestiones de China Chikun, de muchos temas. Oye, cada día creo que es importante, cada día estar preparándose. Aún con la pandemia, no he parado de estudiar, llevo años estudiando, no he parado un solo año en estudiar, pero lo que de todo eso que he estudiado, de verdad quiero compartirte que FT, Matrix Imprinting, y este curso que tuvimos con Aurora ha sido increíble. O sea, ha sido un parteaguas, ha sido un cambio, ha sido cambios increíbles para mí de manera muy personal, para mi familia y para la gente que nos rodea. Te comentaba en un principio que de verdad que a veces me da más pena a mí porque llegan las personas, trabajamos un rato, de repente lloran, trabajamos, solucionan las situaciones y todo ello, y de repente no sé quién ir, ¿no? Así de repente, de verdad que a veces casi, discúlpame, pero ya tengo otra cosa encima, ¿no? Ha sido una bendición y esa bendición ha tratado de transmitir. Te comentaba que pues hemos podido ayudar a muchas personas que de verdad que sin costo, de verdad, hemos dado talleres, hemos dado algunas cosas para que la persona se pueda llevar esto. Entonces, yo te pudiera decir que es una bendición, ha sido FT, Matrix, Aurora, ha sido una bendición para mí, para mi vida, y te invito, ¿no?, a que podamos acercarnos a esta dieta que te podría decir que, si pudieras decir que nada más era lo emocional, no, también era lo físico. Recuerdo el caso de una mujer que llegaba con una situación de otro tipo, que le iba a tratar con magnetismo y que llegó con un dolor de cuello, y de ahí yo la veía como se hacía así, le digo, oye, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Dice, pues es que no, dice, me duele mucho el cuello. Le dice yo, ¿quieres que tratemos esto antes de que empecemos con magnetismo? Dice, sí. Y entonces empezamos a trabajar con tapping, y de verdad, 5 minutos, no creo que haya sido más, desapareció. Cuando el problema de ella era laborar, por el estrés, por toda la situación que tenía que entregar, porque ellos se dedican a la reparación de equipo electrodoméstico, el esposo ya no estaba, trabajando en otro lado, ella tenía toda la carga de trabajo y todo eso. Cuando empezamos a trabajar con tapping, ella pudo identificar que era eso precisamente lo que le estaba estresando y lo que le estaba generando el problema. Y una vez que lo trabajamos, me decía, ya no me duele, y se movía de un lado y se movía de otro, ya no está. Y ok, pues nosotros ahora vamos a dejar de más, ¿no? Ha sido increíble todo eso, de verdad que la invitación de todo ello es poder incorporarlo, pues digo nuevamente, FT cambiado mi vida, yo le pongo una competencia a lo mejor deportiva, hemos encontrado, de repente ves algunos videos o algunas que están canalizando en televisión donde están trabajando un deporte como el tenis o como alguna otra, y ves a las personas que están en la banca esperando que incorporarse y están haciendo FT, ¿no? Y de repente las personas que yo trato, antes de entrar al consultorio, están afuera y los ves que están haciendo FT, ¿no? Y están, ¿cómo estás? Hay un chico, ya por último, de un chico de compartirla, y de verdad, Aurora, te agradezco por este espacio. La verdad es que, pues ojalá tengamos otro espacio para poder abundar un poco más en esto. Tenemos excelentes compañeros, tenemos ahí a Nadia Cárdenas, y tenemos a muchos compañeros que hacen una bendición, que han sido compañeros en las certificaciones y que de verdad que sé que son una gran bendición para muchos, para su entorno, y que de verdad que es una satisfacción cuando llegas a un lugar, cuando te ven y cómo te ven, cómo te tratan las personas. O sea, es increíble, ¿no? Yo creo que más que a lo mejor lo económico, eso es eso, tener esa satisfacción de la persona, cómo se fue, cómo se sintió, el cambio que hubo, qué sucedió. Había una chica que de repente me dice, vengo con ansiedad, venía de Tlaxcala. Le digo, bueno, ¿cómo sabes que es ansiedad? Ah, dice, pues es que me empecé a comer las uñas, empecé a fumar y no lo hacía. ¿Ok? Y entonces
yo le decía a ella, igual que un chico que venía de Holanda, mexicano de origen, y le decía yo, fíjate que necesito que cuando yo te pregunte algo, no lo razones, no lo pienses, o sea, lo que tú sientas, lo que venga a tu mente, lo que el subconsciente te diga, es decir, si yo te pregunto algo y tú me dices, es que me acordé que venía en el carrito del supermercado, tal cual dilo, o sea, aquí no se equivoca uno si se bien, si se más, si contesté bien o incorrecto, no. Entonces, y así fue. Entonces, cuando yo le preguntaba a ella, imagínate que ahorita quieres fumar y quieres comerte las uñas, ¿te traes cigarros? No quiero que me invites, le digo, nada más es, tráese, sí. Imagínate, de toda esta parte, ¿qué sientes? Y entonces, inmediatamente ni me dejó terminar y se rechazo. Y cuando le pregunto, ¿recuerdas cuándo fue la primera vez que sentiste rechazo? Dice, sí, tenía 5 o 6 años. Mi mamá iba a salir con una amiga y yo quería que mamá me llevara. Y me dijo, mamá, no, tú te quedas. Y entonces, cuando entramos al recuerdo, y entonces estaba mamá, estaba la chiquilla de 5 o 6 años, y entonces pudimos modificar donde pudimos hacer entender a la niña que no es que mamá no la quisiera, sino que seguramente por ese amor la estaba resguardando tal vez de la intemperie, de la lluvia, del sol, no sé, y por eso no la llevó, entonces cambió su perspectiva, y como fue algo que modificamos en el pasado, pues su futuro, que es el aquí y el ahora, fue modificado, y una semana después me habla diciendo, oye, es que no lo puedo creer, ya tengo una semana y no tengo ningún problema, y esto y lo otro, y si tú me hubieras preguntado, cuando yo puse un pie en tu consultorio y me hubieran preguntado esto, no había manera de que yo relacionara este evento con la situación que estaba viviendo, no había forma, dice, pero tú preguntaste si las cosas salieron, dice. Entonces, de verdad que vale la pena poder aprender FT, poder aprender Matrix, de verdad que auroras excelentes que cambian la vida, ¿no? Entonces, ha sido algo muy enriquecedor todo esto y cada uno de los compañeros que hemos tenido al lado para poder, pues, acrecentar, fortalecer, enriquecer todo esto. Y es una bendición todo esto. Pues bueno, ya estamos llegando acá hasta el final. Fue muy breve el tiempo y todo ello. No sé si de repente alguien quisiera hacer algún comentario, ya escuchamos uno por ahí, pero bueno, no sé si alguien más, algún sentir, algo que nos quiera compartir. Bueno, primero agradecerte, Vicente. Vamos a pedir que nos compartas esa ficha y yo la comparto en los grupos de acá de Chile y en el de México también, primero. Además, muy, muy interesante la plática. Vamos a coordinar una segunda, porque sí, falta muchísimo para profundizar. A mí me encanta este tema. Y ya ves, a través de la prueba de testeo muscular, que los pies, en el caso de ustedes, pues nos comunicamos con el subconsciente, ¿sí? Y el subconsciente siempre quiere ayudar, siempre quiere mostrarte la escena, la relación, la emoción, y, y bueno, escucharlo es la clave, ¿sí? Tomar acciones cuando nos vienen ciertas intuiciones, pues dar un paso, ¿verdad? Tomar una acción, porque así se fortalece esta relación con el subconsciente. Y bueno, qué lindo que podemos resolver con FT. Y gracias a todos que nos acompañan siempre, porque somos una comunidad, somos un equipo, ¿verdad? Y se siente este cariño, ya no hay fronteras aquí, pues tengo algunas personas que de Estados Unidos, de México, por supuesto, de Argentina, de Lima, de Vancouver, de todos lados acá, y nos une el mismo espíritu, ¿verdad? El querer apoyar, el querer ayudar a los demás, y con el tapping se hace tan fácil, ¿verdad? Es muy gratificante. Entonces, muchas gracias. Y a ver si alguien más quiere compartir algo, abra micrófono. Y bueno, si es alguien que no es del grupo de tapping, pues deja su correo ahí y yo después me encargo de hacerles llegar la ficha. ¿Sí? Y gracias a tu hijo que está ahí todavía esperando, con los imanes, está quedando súper alineado y qué amable que quiso, bueno, apoyarnos en esto, ¿verdad? Así que vamos, si hay alguien que desea compartir algo. Nadia, ¿quieres compartir? Ahí está, Freud abrió su micrófono. Nadia, te extraño. Gracias, Vicente. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues yo después de esto te voy a pedir y solicitar una consulta, porque creo que necesito platicar contigo muchas cosas y sé que me vas a ayudar con todo lo que ahorita nos explicaste tan bonito y tan sabiamente. Gracias, Vicente.
emocionalmente con imanes fue impresionante para mí, porque definitivamente hay mucha profundidad con nada. Entonces, sí, necesitamos otra Aurora. Gracias, Vicente. Gracias a Muchas ti, Mary. gracias, maestro. Un gusto verte. Vicente, hola, yo soy de la Ciudad de México también y quisiera de favorzote que me pasaras tus datos para también tener la opción de consultas contigo para mí y para familiares y amigos. Delia, yo te mando el contacto por interno. Claro, con todo gusto.